Hola, hola. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Seguimos con el módulo de SOFA. Vamos a ver el tema de disfagia. ¿Me confirmo por favor si es que se escucha el audio? Se escucha. Gracias. Primero, como ya conocemos que se entiende por disfagia, a un síntoma traduce en significado muy la dilución de los alimentos del estómago. Viene del griego dis, que significa dificultad, y fagia, que significa comer, lo que se traduce en una traducción de dificultad para comer. Antes de hablar de la disfagia, hay que entender las etapas de la deglución de manera rápida, en la cual tenemos tres etapas, una oral, faríngea y esofágica. La etapa oral básicamente es una etapa preparatoria y de transporte bucofaringea. Esta etapa oral consiste básicamente en la preparación del alimento a través de la masticación y la humidificación con la saliva que va a convertir en bolo alimenticio y la propulsión del mismo a través de la lengua y con movimiento respectivo del paladar blando y del paladar blando. La etapa faríngea consiste en el paso de los alimentos de la boca a la faringe, que en primera instancia exige que el velo del paladar o el paladar blando ascienda y bloquee el ascenso del bolo alimenticio hacia la nariz, desde los cornetes, y que la epiglotis descienda para bloquear la vía aérea y así hacer que el paso de alimento pase de la faringe hacia el esófago y no hacia la vía aérea. En la etapa esofágica hay diferentes mecanismos por los cuales los alimentos básicamente descienden al estómago. Uno de ellos es por gravedad, otro es por el mismo peristaltismo del esófago. Ya hemos visto el peristaltismo propulsivo que puede tener gracias a las fibras circulares y longitudinales. Y otro es la relajación transitoria tras la deglución del esfínter esofágico inferior. Todo ello permite que el alimento pueda ser deglutido hasta el estómago. Cuando entramos en el contexto de disfagia, hay que entender que es un proceso en el cual la deglución no se da de manera correcta por alguna falla en alguno de los lugares del proceso de la deglución. Y básicamente la disfagia se clasifica en orofaringia o esofágica, considerando la disfagia orofaringia como esas anormalidades, el mecanismo de transporte de la faringe hasta el esófago, y la disfágica como una detección que puede dar a trastornos motores, trastornos mecánicos. Es una clasificación simple, pero sí entender cómo se desarrolla el tema y la disfagia. En el que primero vemos que la disfagia puede ser faringia o hepática. Vamos a desarrollar qué es la disfagia orofaringia. Y la disfagia esofágica puede deberse a alteraciones neuromusculares o motoras o alteraciones mecánicas. Y las alteraciones neuromusculares o motoras pueden deberse a trastornos primarios, entre ellos vamos a ver la acalasia, y trastornos secundarios. Hasta aquí vamos a desarrollar el tema de hoy, porque hablar de los trastornos mecánicos es hablar de muchas otras cosas que tienen su tema aparte, como por ejemplo la estenosis péptica, la estenosis tumoral, el mismo cáncer de esófago, hablar de cuerpos extraños en el esófago, hablar de la estenosis cáustica, hablar de ciertas infecciones en el esófago que también causan disfagia, causan una pseudoobstrucción o disfagia en el esófago. Entonces, es un tema largo que lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Hoy vamos a ver hasta trastornos primarios que pueden ocasionar disfagia. Muy bien, para empezar, la disfagia orofaringea, el primer tipo de disfagia. Se debe básicamente a enfermedades neuromusculares
que afectan ese mecanismo de transporte bucofaringeo y faringoesofágico. Esas alteraciones se pueden producir gracias a la hipomotilidad de la faringe, la hipertonía del esfínter esofágico superior, la relajación incompleta del esfínter esofágico superior y también una incoordinación entre ese movimiento propulsivo de la faringe hacia el esófago. Las causas más frecuentes de la disfagia orofaringea están remarcadas con, bueno, negrilla, una diapositiva, y se engloban dentro de lo que conocemos pacientes con patología neurológica crónica o secuelar. Es así que los pacientes con Alzheimer, en su mayor porcentaje, pueden tener una disfagia orofaringea, seguido de pacientes con enfermedad de Parkinson, seguido de pacientes con enfermedades menos frecuentes, pero también documentadas como la esclerosis lateral amiotrófica, hasta en un 60%. Y hay algo que caracteriza igual a los pacientes adultos, que en el término institucionalizado quiere decir pacientes que están básicamente en asilos, alojados en asilos o internados por larga data en una institución de salud. Esos también en el tiempo, tras cierto deterioro neurológico y psicosocial, adquieren cierto tipo de disfagia orofaringea. Después tenemos también pacientes con esclerosis múltiple, con miastenia graves y particularmente pacientes con ACV. Algunos pacientes que debutan con ACV vienen y posteriormente refieren que no pueden deglutir bien los alimentos. Entonces, como se darán cuenta, se debe sobre todo a enfermedades neurológicas, ya sean crónicas o seculares. Aquí algunos puntos importantes para entender esto. La disfagia que sea básicamente a sólidos se va a deber a una causa obstructiva. En cambio, la disfagia que se deba a líquidos o a sólidos y líquidos se va a deber a una causa neurogénica, a un deterioro neurogénico. Porque también no olvidemos que si bien la mayoría de las causas de disfagia orofaringea, como decíamos, son de causa neurológica, también puede haber presencia de masas o de tumores faríngeos, del paladar, lengua. En nuestro país también hay ciertos casos de tuberculosis faríngea que pueden hacer cierto tipo de disfagia obstructiva, sobre todo a sólidos. Entonces, disfagia a sólidos, causa obstructiva. Disfagia a líquidos, causa neurológica. Cuando un paciente refiere regurgitación nasal o necesita masticar más los alimentos o ingerir pocos alimentos para triturarlos y recién pasarlos, pueden tener una causa de disfagia neurológica, ¿no? Como es de entender, lo que el problema es una descoordinación entre la parte neuromuscular. Al igual que algunos pacientes que refieren residuos después de la ingesta de alimentos en la faringe. Y hay una particularidad de este tipo de disfagia, que son los pacientes que regurgitan los alimentos. Los pacientes que tienen regurgitación son estos pacientes que particularmente pueden tener a la par un divertículo, ¿no? O el divertículo de Schenker. El divertículo de Schenker es una formación sacular que se forma en el triángulo de Killian, que está básicamente en la unión entre la faringe y el esófago, entre la faringe y el esfínter esfágico superior, en la pared posterior. Entonces, los pacientes que les refieren a regurgitación de los alimentos puede que tengan un divertículo de Schenker. Dentro de algunas complicaciones que pueden traer es el presentar una disfagia orofaringea, están dentro de dos grupos los que puedan debutar con malnutrición o desnutrición y deshidratación, y también los que puedan debutar con síntomas respiratorios obstructivos o asfixia o debutar con neumonía, ¿no? Entonces, la disfagia orofaringea puede tener repercusiones marcadas, serias, sobre el estado nutricional y sobre el sistema respiratorio en cuanto a infecciones, sensación o ataques de asfixia o de personas que se atragantan. ¿Cuál es el tratamiento para finalizar esta parte corta que es disfagia orofaringea? Básicamente fisioterapia.
Pero como fisioterapia, hay que hacer una fisioterapia neuromotora o neuromuscular a través de algunos aparatos que tienen algunos fisioterapeutas, como estos generadores de bioimpulsos electromiográficos, que básicamente readiestran el músculo a ese nivel para devolver la capacidad de evolución a los pacientes. Sin embargo, cuando esto no está disponible o no es efectiva, no queda otra forma que buscar una vía alterna para que los pacientes se alimenten. ¿No? Ya hemos visto que la disfagia orofaringea puede tener ciertas repercusiones serias sobre el estado nutricional. El paciente no deglute los alimentos. Entonces, una forma de darle alimentación a los pacientes es crearles una gastrostomía. ¿Qué es gastrostomía? Desde los términos quirúrgicos se conocen. Gastro, estómago, básicamente. Ostomía, abocar. Entonces buscamos un método por el cual aboquemos el estómago a la pared abdominal para que por allí podamos darle alimentos, ¿no? Alimentos básicamente licuados. Hay dos tipos de gastrostomía, una gastrostomía endoscópica y una gastrostomía quirúrgica. Sin embargo, la gastrostomía quirúrgica como interna requiere una cirugía como tal. Requiere desde internación, una sala de quirófano, anestesia probablemente general y un procedimiento quirúrgico con las desventajas de una cirugía abierta, ¿no? Que era la gastrostomía. En cambio, una gastrostomía endoscópica se puede hacer de forma ambulatoria, disminuye menos los costos y, bueno, pues con buena técnica tiene menos riesgo de complicaciones en realidad. ¿En qué consiste? Consiste en primera instancia, hacer un procedimiento de antisepsia acá en la pared abdominal, entrar con un endoscopio por vía bucal, desde luego, aproximarnos hacia la pared anterior del estómago y visualizar una pequeña luz en primera instancia acá. Cuando vemos la luz, hacemos la introducción de un catéter o de una bránula gruesa a través de la pared del abdomen, la cual introducimos de manera profunda hasta penetrar y perforar básicamente, prácticamente el estómago. Aquí está la introducción del catéter. Perforamos el estómago y esto vemos en el endoscopio, que la agujita de la bránula sale. Una vez que estamos ahí, retiramos la aguja o el trocar y metemos por ahí una guía, un alambre flexible, el cual jalamos con la ayuda de una pinza o de un asa con el endoscopio. Este cordón de acá, esta guía, se jala por acá, por acá, por acá y sale por la boca, junto con todo el endoscopio. Una vez allí, ponemos esta sonda, esta zona de gastrostomía, a través de esa guía y la jalamos a través de ese mismo alambre, a través de la pared abdominal. Es decir, entra por la boca como una sonda orogástrica, entra por acá, esta parte más puntuda, más puntiaguda, entra por la boca, sale por ese orificio que hemos creado aquí en la pared del estómago, sale a través del abdomen y la jalamos hasta que esta parte distal de, y más de mayor tamaño haga un tapón entre el estómago y la pared del abdomen. Es evitar que por aquí fugue contenido de jugo gástrico, alimento y demás. Básicamente está totalmente apegado y sellado el estómago con la pared abdominal gracias a esos taponcitos que se ponen por fuera, pero por dentro y por fuera para asegurar este cierre hermético. Y a través de la sonda poderle pasar alimento a los pacientes, ¿no? Esta es una gastrostomía endoscópica percutánea. En cuestión de costos, esto puede resultar más o menos un procedimiento endoscópico unos 2.500 bolivianos quizá. En cuestión de costos de una cirugía, bueno, ya entenderán que esto está arriba probablemente de los 5.000 bolivianos o 6.000. Muy bien, eso es todo lo que hay que saber de la disfagia orofaringea. Ahora, disfagia esofágica. Los dos grandes trastornos en cuanto a disfagia esofágica están englobados dentro de lo que habíamos dicho, los trastornos neuromusculares o motores propios del esófago y los trastornos mecánicos o las alteraciones mecánicas. Entonces, los trastornos neuromusculares vamos a ver de la parte neuromuscular involucrada o de la parte motora involucrada, ya sea de la musculatura circular, longitudinal del esófago.
Y se dice que cuando la dificultad para deglutir es tanto a líquidos como a sólidos, hay que pensar en un trastorno neuromuscular o motor. Sin embargo, si la dificultad para deglutir es directamente a sólidos, hay que pensar en un trastorno mecánico, que como habíamos dicho anteriormente, la disfagia orofaringea básicamente es obstructivo. Entonces, cuando la dificultad es para líquidos sólidos, algo está pasando en el músculo del esófago. Sin embargo, con el trastorno mecánico, algo pasa no solo en el músculo, sino por compresión o por crecimiento tumoral. Disfagia esofágica. Dentro de las causas motoras neuromusculares encontramos las que afectan el músculo liso, como la acalasia, Chagas, algo que se llama espasmo esofágico difuso, la esclerodermia, las que afectan el músculo estriado, la polimiositis, el otro tipo de acalasia, cricofaringia, y trastornos neurológicos desmielinizantes de otro tipo. Dentro de la disfagia motora también hay que tener en cuenta que hay disfagias motoras primarias y secundarias. Primarias son todas aquellas que inician en el mismo esófago, nacen en el esófago y se encuentran localizadas allí, no tienen repercusión sobre otro órgano u otro sistema en el cuerpo. Es primario, es del lugar. En cambio, las disfagias motoras secundarias no necesariamente nacieron en el esófago, sino son repercusión de otras enfermedades sistémicas o metabólicas o infecciosas o tumorales lejanas que han metastalizado o adyacentes, ya sea de pulmón, rara vez de corazón, de ganglios, linfomas u otro tipo, que comprimen, pueden alterar la parte neuromuscular o motora del esófago. Entonces vamos a empezar con los trastornos primarios, y entre ellos antes de hablar de la más representativa, que es la acalasia. Esta es una gráfica que manejamos en gastroenterología, muy compleja, no es necesario que la entiendan, pero solo la he puesto para que consideren tres tipos de trastornos motores. Esta es la clasificación de Chicago. Así se llama la clasificación en la cual se valoran los trastornos motores del esófago. En la cual, más que entender esto, porque incluso para nosotros los gastroenterólogos no es sencillo de entender ni recordar, lo que quiero que entiendan es que hay tres tipos de disfagia motora. Unos que hacen o ocasionan desórdenes en la obstrucción en el tracto de salida del esófago al estómago, es decir, básicamente a nivel del esfínter esofágico inferior, entre los que está la acalasia, y otros procesos obstructivos, como la pseudoacalasia, que vamos a ver qué significa. Y también hay desórdenes mayores de la peristalsis, entre ellos estos que se llaman contractilidad ausente, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil o jackhammer. Vamos a desarrollar de forma puntual estos. Y hay desórdenes menores de la peristalsis, como una motilidad esofágica inefectiva y una peristalsis fragmentada. Entonces hay tres tipos de desórdenes: obstrucciones del tracto de salida y desórdenes mayores y menores de la peristalsis. Nada más. Acalasia. La famosa acalasia, famosa porque, bueno, pues nuestro país tiene prevalencia en cuanto a esta enfermedad, viene del término griego que significa no relaja. No se relaja ¿qué? El esfínter esofágico inferior. Es un trastorno poco común de la motilidad del esófago, en la cual el cuerpo del esófago pierde su capacidad de peristalsis. Y a la vez, el esfínter esofágico inferior pierde su capacidad de relajación. Entonces el cuerpo no se contrae ni el esfínter se relaja. La patogenia es desconocida, pero hay tres tipos de teorías. Uno que habla de la autoinmunidad a través de los complejos de histocompatibilidad, clase 2, HLA, autoanticuerpos contra el plexo mientérico de Meissner. Autoinmunidad, básicamente, ¿no? Anticuerpos como linfocitos T que se han encontrado en las tomas de biopsia de esta patología de pacientes operados, en los que se ha visto que había degeneración de ciertas neuronas del plexo mientérico de Meissner. Otra causa se ha documentado dentro de estas las infecciones, ¿no? Y entre ellas la enfermedad de Chagas, la cual de igual manera ocasiona
degeneración neuronal del plexo mentérico de Meissner. Y entre otros virus o infecciones se encuentran la varicela zoster y el sarampión. Y otra causa dentro de la patogenia que dice que podría involucrarse otras enfermedades neuronales centrales o periféricas como el Parkinson y la ataxia cerebelosa. ¿Qué es la pseudoacalasia? La pseudoacalasia, como el nombre dice, es una falsa acalasia, pero que se la ha reconocido como diagnóstico sindrómico para ciertas otras enfermedades, como que enfermedades en las que la causa de la obstrucción a nivel de tracto de salida no sea precisamente la acalasia como tal, sino sean otras cosas. Otras cosas como que, otras cosas como tumores, ya sea de estómago, ya sea de esófago, pero como tumores, no como alteraciones neuromusculares. Tumores que cierran el tracto de salida del esófago y evitan que el contenido se vacíe al estómago. Amiloidosis, sarcoidosis, neurofibromatosis. Son otras causas de pseudoacalasia, no de acalasia, sino falsa acalasia, que evitan también que el contenido del esófago se vacíe al estómago. Entre ellas otras causas menos frecuentes. ¿Qué tan frecuente es la acalasia? Su incidencia es de 1.6 casos por 100.000. La prevalencia general, 10 casos por 100.000 habitantes. No hay predominio entre varón y mujer, puede dar a cualquiera, aumenta con la edad, sobre todo a partir de la segunda o tercera etapa de la vida, y sus picos máximos de presentación pueden ser a los 30 años y arriba de los 60 o 70 años. ¿En qué consiste en cuanto a fisiopatología la acalasia? Consiste en una pérdida selectiva de cierto tipo de neuronas, particularmente neuronas inhibitorias del plexo mientérico y también de las células intersticiales de Cajal, los marcapasos del músculo del tubo digestivo. La pérdida de este tipo de neuronas, particularmente estas en que se encuentran entre la capa circular muscular del esófago y la capa longitudinal, eso hemos visto en el recuerdo anatómico del plexo mentérico, la pérdida de estas y de las células de Cajal hacen que a este nivel el músculo no se contraiga, entonces queda aperistáltico y a la vez evita o disminuye la producción de las sustancias relajantes. Sustancias relajantes que se estimulaban gracias a estas mismas neuronas del plexo entérico. Estas sustancias relajantes del esfínter esfágico inferior, eran el péptido vasoactivo intestinal, el BIP, y el óxido nítrico. En su presencia había una adecuada relajación del esfínter esfágico inferior. Pero como se eliminan las neuronas del plexo entérico, no se producen estas sustancias y por tanto el esfínter esfágico inferior no se relaja. Entonces, en la calasia, tras esa explicación fisiopatológica, se traduce en la incapacidad del esfínter de relajarse y por tanto de vaciar el contenido del esófago, lo que hace que el contenido se retenga por mayor tiempo y ante la hipoperistalsis o aperistalsis del cuerpo del esófago, que hemos visto tras la denervación del plexo entérico, no se contrae el músculo, el contenido retenido hace que el esófago empiece a dilatarse, a ensancharse, y los pacientes debutan con megaesófago. Se ha atribuido cierto riesgo factor precanceroso a la enfermedad, a la calasia, ya que no solo por las alteraciones estructurales, tisulares, histológicas, sino también por el contenido retenido acá, que poco a poco va lesionando, lacerando y provocando cierto tipo de metaplasia intestinal. En algún momento estas células llegan a formar células displásicas y por tanto también evolucionar a cáncer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico generalmente es tardío, después que los pacientes no mejoran en síntomas generales y tiene una particularidad clínica que es algo que se llama disfagia ilógica. Es una disfagia ilógica. ¿Qué era la disfagia lógica anteriormente documentada? La disfagia ilógica era esa disfagia que, como era lógico, primero tenía que ocurrir a sólidos. Y solo a sólidos.
En cambio, la disfagia ilógica, ilógicamente, también era hacia líquidos o sólidos y líquidos, ¿no? Porque cuando hay algo obstructivo, entendemos que lo primero que se va a retrasar o va a dificultar la dilución va a ser los sólidos, ¿no? Y entenderíamos que los líquidos tienen que pasar fácilmente. Pero en la disfagia, al tratarse de un trastorno neuromuscular marcado en el que el esfínter esfágico inferior se cierra permanentemente, no hay paso de líquidos ni de sólidos, por tanto es una disfagia ilógica, ¿no? Y lógicamente hay ausencia del paso o de la provisión de la dilución hasta líquidos. Es un síntoma muy típico. Se exacerba con alimentos fríos, situaciones de estrés. El paciente suele perder peso porque no se alimenta bien, suele regurgitar los alimentos en gran porcentaje de las veces y puede debutar con eventos de neumonía por microaspiración o con ardor retroesternal o pirosis retroesternal. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas podemos evidenciar en algunos estudios de gabinete? Por ejemplo, una radiografía simple. Podemos ver que el mediastino puede estar más ensanchadas pinzas del esófago. Hay pacientes que tienen un megaesófago marcado, en el cual se logra ver un nivel hidroaéreo del contenido alimentario retenido. Acá está un esófago más ensanchado y un nivel hidroaéreo. Este es el alimento y este es el aire residual que queda un megaesófago. A la vez hay ausencia de contenido en la cámara gástrica de algunos pacientes que tienen aire, un poco de aire, que aquí no se ve, no lo tiene, y otros pueden tener neumonía o ya fibrosis pulmonar por eventos repetidos de neumonías por broncas, por microaspiraciones o aspiración. Esta es una esofagografía en la que se puede evidenciar los datos, los criterios característicos de un paciente con acalasia, en el cual hay primero un afilamiento en pico de pájaro con punta de lápiz del esfínter esfágico inferior, del esófago distal y hacia el esfínter esfágico inferior. Luego hay dilatación del cuerpo esofágico, hay retardo en el vaciamiento, y eso está de 1 a 5 minutos, no se ha vaciado prácticamente nada, cuando en condiciones normales este líquido pasaba en cuestión de segundos. En cuestión de 5 o 10 segundos, el contenido del faringo esofágico vacía hacia el estómago, pero aquí después de 5 minutos hay retardo del vaciamiento y en una visión en video podremos ver que hay aperistalsis. Entonces, estas son las características típicas muy importantes que una esofagografía muestra en una acalasia. La punta del lápiz o pico de pájaro, dilatación del cuerpo esofágico, retardo del vaciamiento y aperistalsis. No olviden ello. Esa es otra gráfica que a los 5 minutos muestra que no hay vaciamiento del contenido esofágico en la esofagografía. La endoscopía. La endoscopía no es precisamente el gol estándar, pero sí sirve para eh, ver si no hay otras enfermedades como algunos tumores, estenosis, ver la indemnidad o la calidad de la mucosa esofágica y ver si es que el esfínter esofágico inferior tiene algún otro tipo de alteraciones o está estenosado, ¿no? Esas son algunas imágenes endoscópicas que se visualizan mejor acá. Y estas también son las características típicas en una endoscopía de un paciente con acalasia. Tiene retención de saliva, marcadamente. Tiene retención de líquido en el esófago. Todo esto es el esófago, 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 esófago. Hay harta saliva, hay moderado o abundante líquido, hay restos alimentarios y un esfínter esfágico inferior cerrado, puntiforme. Esas también son las características típicas de un paciente con acalasia en endoscopía. La manometría, el gol estándar para el diagnóstico de acalasia. Cuando un paciente tenía acalasia, podíamos haber hecho la radiografía del control ambulatorio para ver qué puede estar pasando. Y ahí podíamos ver datos indirectos. Y podríamos pedirle una esofagografía. Y quién sabe, podríamos animarnos a una endoscopía. Pero lo único que nos hace el diagnóstico definitivo es la manometría. Entonces hay que ver el orden en el cual pedimos esos estudios. Probablemente siempre empecemos con la radiografía, que es más simple, y de ahí buscamos datos indirectos y clínicos para ver si pedimos una manometría, que es básicamente lo que ve en los niveles de presión que mide a través de sus sensores, es que hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y una ausencia de peristalsis a nivel del cuerpo del esófago.
Hay algo que se llama manometría de alta resolución, que en los últimos años se ha innovado, y es una manometría superior a la convencional. La manometría convencional normalmente hacía trazos en el registro manométrico de cada 5 centímetros. En cambio, la manometría de alta resolución hace trazos cada 1 centímetro, pudiendo hacer registros de hasta 36 sensores o 36 centímetros desde la caja dentaria superior hasta la unión esofágico-gástrica. Entonces, permite estudiar mejor los niveles de presión en cada segmento del esófago. Hay 3 tipos de acalasia según la misma manometría, un tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es la clásica, en la cual hay contracciones mínimas sin lograr una adecuada presión para vaciar el esófago. El tipo 2 y 3 tienen sus características a la par. El tipo 2 es una peristalsis ausente, no hay contracciones, y el tipo 3 hay contracciones pero que tampoco propulsan el alimento. Esto es importante para ver la respuesta al tratamiento. Los pacientes con tipo 2 son los que mejor van a responder a cualquier tipo de tratamiento. En cambio, los pacientes con una clase tipo 1 es esa que responde mejor a la miotomía, que vamos a ver en qué consiste. Y los pacientes con un tipo 3 de acalasia no responden bien a casi ningún tipo de tratamiento que se le pueda ofrecer. Tratamiento de la acalasia. La acalasia tiene los objetivos en su tratamiento de básicamente aliviar los síntomas de la disfagia y regurgitación que son muy molestosos. Es muy molestoso el que el paciente no pueda comer o coma y la comida vuelva. Mejorar el vaciamiento esofágico y prevenir el desarrollo del megasófago, ¿no? Que como megasófago tiende a retener el alimento, aún se haya corregido la acalasia, hay que evitarlo. Bueno, mucho del tratamiento está básicamente dirigido a devolverle la función o adecuada función al esfínter esofágico inferior, pero no de contracción, ¿no? Sino de relajación. Entonces, vamos a ver qué opciones de tratamiento hay. Primero, los bloqueadores de los canales de calcio. Lo que buscan es bloquear por antagonismo los canales de calcio en el músculo del esfínter esofágico inferior y así evitar que éste se contraiga de forma sostenida. Entre ellos está el nifedipino, ahí están las dosis, 10 a 20 miligramos sublingual antes de los alimentos y tiene una buena eficacia. En algunos pacientes hasta el 90%, en otros solo hasta el 50%. Otros en verapamilo, pero estos bloqueantes de calcio tienen los efectos adversos de hacer cefalea, edema, taquifilaxia y demás. Otros son los nitratos o inhibidores de la fosfodiesterasa. Entre ellos el nitrato diisosorbide, inhibidores de la fosfodiesterasa como tal, como el sildenafil, ya que liberan o aumentan la producción de óxido nítrico, ¿no? Recordemos que el óxido nítrico, al igual que el péptido intestinal vasoactivo, son relajadores de la musculatura, del músculo a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, como medicamento que aumente el óxido nítrico, vamos a aumentar la sustancia relajadora del esfínter. También son eficaces, pero de forma parcial. A la par tienen efectos secundarios y, bueno, eso a veces limita sus indicaciones. Cabe resaltar que muchas veces evitamos darles los medicamentos farmacológicos porque hay una parcial respuesta y muchas veces no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces hay que valorar bien si es que a un paciente le vamos a dar tabletas, ya sea bloqueantes de calcio o inhibidores de la fosfodiesterasa. Generalmente los usamos como de última línea cuando las otras cosas no funcionan. ¿Pero qué son las otras cosas? Las otras alternativas que se pueden usar están dentro del entorno de un manejo endoscópico a través de la inyección de toxina botulínica, particularmente la neurotoxina botulínica A, la cual bloquea la liberación de la acetilcolina y así evita la contracción del esfínter esofágico inferior. Generalmente hay una buena respuesta en estos pacientes, una respuesta inmediata a la inyección de la toxina, en que consiste a través de un endoscopio y una aguja de infiltración, procedemos a infiltrar en 4 puntos cardinales 1 ml del componente, el cual tiene de entre 20 a 25 unidades internacionales de toxina. Vemos y buscamos, este es el esófago, este es el estómago, esta será la unión gastroesofágica, buscamos la línea Z, que ya habíamos explicado en anteriores clases. Entonces vamos 1 centímetro por encima de la línea Z, hacemos una inyección, primero punción y después inyección de 1 cc de toxina, 1 cc, 1 cc y 1 cc. Y casi de manera inmediata el paciente refiere mucha mejoría, ¿no? Hasta el 90% de los pacientes refieren mucha mejoría
en el efecto que logramos de la relajación del esfínter esfágico inferior. Sin embargo, a través del tiempo, este efecto va disminuyendo y llega hasta los 12 meses, muchas veces a ser solo efectivo en el 40% de los pacientes. ¿Hay recaídas en cuanto a la toxina? Sí. Resultaría ideal, porque ahora más que antes se puede conseguir, a pesar de que, de que es un poco cara, pero el tiempo de duración o de utilidad, de efecto que hace esta toxina es más o menos unos 6 meses promedio. 6 a 12 meses, pero en 6 meses promedio. Eso significa que el paciente que vaya a requerir la toxina por elección, que un paciente adulto, un paciente que no se le pueda operar, un paciente que no se pueda hacer las cosas, que se le dé toxina, se le tenga que inyectar la toxina cada 6 meses. Entonces, en cuestión de costos resulta mucho. Las complicaciones son leves, algo de dolor, algo de acidez, pocas veces hay otras complicaciones mayores. Entonces, suele ser un procedimiento seguro, pero no sostenible en el tiempo y costoso. Otro procedimiento endoscópico es la dilatación neumática. La dilatación neumática o hidrostática también es beneficiosa y se elige antes que incluso un procedimiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Consiste en a través de un endoscopio meter un balón de dilatación, ¿no? Un balón neumático, a través de un balón de dilatación, el cual pasamos hasta el estómago y nos situamos en la parte medial a nivel de la unión esófago gástrica, a nivel del esfínter esofágico inferior, y empezamos a hacer dilataciones progresivas del mismo, ya sea con aire, para hacer una dilatación neumática, o con agua, ¿no? O contraste, agua, para hacer una dilatación hidrostática. Es mejor hacer dilatación con aire o hacer dilatación con agua, hacer dilatación con agua. Entonces, se puede hacer una dilatación endoscópica hidrostática progresiva, que en una primera sesión puede llegar hasta 3 centímetros de dilatación, en una segunda sesión hasta 3,5 y en una tercera sesión hasta 4 centímetros, para devolverle la capacidad de relajación al esfínter esofágico inferior. Pero más que relajación, la apertura a ese nivel. Porque, ¿qué es lo que se hace con esta dilatación? Se busca que se rompan las fibras musculares del esfínter. Y así este evita su contraerse y permite el paso del contenido del esófago al estómago. Esto es parte del procedimiento, que no es muy importante que ahora lo tengan en cuenta, pero el principio es el que ya habíamos explicado. Se hace una instalación progresiva de 3 centímetros, 3,5 a 4 centímetros en diferentes tipos de sesión, siendo muchas veces marcada la mejoría cuando el paciente ya hace su segundo ciclo. ¿Hay riesgo de este procedimiento? Sí. Tenemos que vamos a romper las fibras musculares a este nivel con este balón de dilatación, entonces hay riesgo de que de perforación. No es muy frecuente, pero puede haber también eh, lo contrario a lo que buscábamos. Si antes el esfínter no se relajaba, ahora está permanentemente abierto y produce reflujo, ¿no? Produce pirosis, produce dolor torácico tras la rotura de las fibras. También puede haber algo de sangrado, un hematoma es raro, desgarros puede haber superficiales y divertículos también es algo raro. Las perforaciones, sin embargo, que es lo más delicado que hay que cuidar cuando hacemos este procedimiento, suelen responder muy bien al manejo médico, suelen ser pequeñas, no provocan mucha repercusión clínica, básicamente se resuelven con restricción de la dieta, inicio de antibióticos, analgesia si es necesario, y en 3 a 5 días podríamos reiniciar la dieta al paciente para ver que no haya ninguna complicación mayor, ¿no? Aquí hay una pequeña laceración después de una dilatación. Aquí hay un orificio fistuloso, hace una perforación, microperforación pequeña. Y aquí hay una estenosis, ¿no? Hay pacientes con algunas enfermedades, unas colagenopatías en las que a veces se rompen las fibras, al contrario de abrir, cierran el- ese lugar que hemos eh, aperturado. Esa parte de lo que decíamos, el manejo de una perforación generalmente es con antibióticos, nutrición por vía endovenosa, restricción de la dieta y suelen ir muy bien. Algunas alternativas en el caso de que haya una perforación pueden ser la instalación de una prótesis esofágica, la cual sella la perforación y bueno, pues evite la fuga del contenido alimentario o salival hacia el mediastino o hacia el abdomen y haga una variacionis o una peritonitis. Otras alternativas de tratamiento son las prótesis. Podemos instalar una prótesis, como acá se ve,
a nivel de la unión esofagogástrica, que esté desde el esófago hasta el estómago y mantenga permanentemente abierto esta unión de la unión esofagogástrica. Las prótesis, sin embargo, hay dos tipos, una parcialmente cubierta y una totalmente cubierta. Estas prótesis, la que se ve acá y la que se ve acá, son prótesis parcialmente cubiertas, ¿no? En las cuales al poner sí se pueden sujetar a nivel de la mucosa, a nivel del tejido adyacente, y pueden quedarse ahí sin moverse, sin deslizarse, porque estas prótesis tienen riesgo de migrarse. En cambio, las prótesis totalmente cubiertas tienen riesgo de migrarse. Son prótesis que no tienen esas aperturas a través de la cual la mucosa o el tejido pueda agarrarse y tienen riesgo de moverse. ¿Cuánto cuestan estas prótesis? Cada una $1.000, $1.500. Otro tipo de tratamiento, la miotomía de Heller. A través de una cirugía se puede hacer una sección a nivel de la unión esofagogástrica y, bueno, pues, debilitando la parte contráctil del músculo, favoreciendo el vaciado esofágico. A la técnica de la sección de Heller se puede sumar la funduplicatura, ¿no? Que previene el reflujo. Al cortar esto, a veces el paciente, al igual que después de una dilatación, puede tener reflujo gastroesofágico. Entonces, al hacer este repliegue, esta funduplicatura, 370, queda abierto el esfínter y queda con cierta tensión y presión la unión para evitar el reflujo gastroesofágico. Y este es el método más novedoso a nivel de la calasia, que se llama POEM. El POEM tiene una particularidad de, a través de un método endoscópico, hacer una apertura en la pared, en la submucosa del esófago. Este es el esófago, hacemos una pequeña sección en parte de la mucosa y lo que hacemos es infiltrar un líquido para elevar esta zona y poder entrar allí a través del endoscopio. Es decir, entramos, es la mucosa, entramos a la submucosa del esófago. A través de su pared, de la submucosa, vamos deslizando el endoscopio hasta llegar y pasar el esfínter esofágico inferior, hipercontráctil, y empezar a hacer cortes. ¿De qué? Del músculo. En primera instancia, ¿qué hacemos? Cortamos la mucosa. Nos centramos y avanzamos el endoscopio a través de la submucosa. Y aquí abajo en el estómago empezamos a cortar el músculo, la musculatura circular del esófago. Hacemos este corte para que esta musculatura circular quede disfuncional, básicamente, y no se contraiga, y no contraiga de forma permanente el esfínter esofágico inferior. Y después de ese corte, que hacemos hasta muy por encima del sitio de la unión del esfínter esofágico inferior, hasta 6 centímetros por encima, unimos este lugar que hemos aperturado de la mucosa con clips de endoscopía. Aquí hay imágenes endoscópicas. Esta es la mucosa. Aquí se ha hecho primero una inyección submucosa, se pinchó, se metió agua, esto se levantó, se cortó y se entró a través de este orificio. Ahí está el camino. Hemos entrado a través del orificio y hemos llegado hasta la parte del músculo y hemos hecho cortes de la fibra muscular. Y posterior a hacer la corte hasta, de forma ascendente hasta 6 centímetros por encima de la unión gastroesofágica, esta apertura que hemos creado se cierra con clips metálicos. Es un procedimiento que es muy novedoso, tiene muy buenos resultados, pero requiere bastante entrenamiento. ¿Tiene riesgo de complicaciones? Sí. Los riesgos aumentan con la edad, con el tiempo que dura el procedimiento y con la incisión transversal. Es que la incisión transversal, la incisión normalmente era una incisión hacia caudal, pero cuando el corte se hace una incisión transversal, hay mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Desde neumotórax, derrame pleural, mediastinitis, enfisema y otras cosas menos comunes. Bien, estos son para puntualizar. El punto más importante de las disfagias neuromusculares o motoras esofágicas es la calasia, ¿no? Ya hemos visto la calasia, sus métodos diagnósticos, sus métodos terapéuticos, entre ellos el POM resulta ser el mejor. Y ahora entramos a otros trastornos menos comunes que veíamos en la primera gráfica. Estos trastornos están descritos y los he englobado en esta gráfica para puntualizar. Entre ellos están el espasmo esofágico difuso, el cual tiene poca frecuencia, hasta un 5% de la población. Se da más en personas con depresión o ansiedad de la tercera edad. El mecanismo no está dilucidado, pero se cree que hay falta de óxido nítrico que relaje la musculatura.
Y bueno, la mayoría de las manifestaciones de esta patología se localiza a nivel del esófago distal. La manifestación clínica es disfagia, dolor torácico y reflujo. ¿Qué desencadena esta sintomatología? La ingestión de alimentos como el vino, líquidos muy fríos o líquidos muy calientes. El diagnóstico se hace por los criterios clínicos y por radiología. Vamos a ver una radiología que consiste básicamente en hacer una esofagografía o con orografina. Ya hemos dicho que es mejor la orografina en cuanto a estudios de esofagografía y con un estudio manométrico. El tratamiento básicamente consiste en descartar patologías de origen cardíaco, origen pulmonar o neoplásico, ¿no? Porque como está localizado a nivel del esófago distal, la sintomatología nos hace pensar en estos tipos de patologías. Parte del tratamiento consiste en la supresión ácida, vamos a ver una tabla posteriormente, en la relajación de la musculatura con psicotrópicos o con toxina botulínica. Y también se puede hacer el POEM. Y tratamiento quirúrgico, una esofagomiotomía distal. ¿Cómo se diagnostica? Por dolor retroesternal. Una esofagografía puede mostrarnos esta imagen de espiral de corcho, así se la llama, en el espasmo esofágico difuso, y podemos ver ciertos datos en una manometría a favor de esta patología. El tratamiento, en cuanto a su presión ácida, consiste básicamente en inhibidores de la bomba de protones. Relajantes de la musculatura lisa, ya sean nitratos, antagonistas de calcio o inhibidores de la fosfodiesterasa. Psicotrópicos e inyección de toxina botulínica. Este otro, el esófago en cascanueces, es que alguna vez han escuchado. Es una patogenia, su patogenia también está poco conocida, pero se cree, al igual que el otro, que hay supresión de estas hormonas inhibitorias de la contracción, como cuáles, como el óxido nítrico y como el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? El BIP. Es poco frecuente, 7-10%. La manifestación clínica más importante es dolor torácico y hay pacientes que no tienen síntomas, no tienen dolor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de la clínica y a través de una radiografía, ¿no? O una esofagografía, que nos muestra esta imagen, que como su nombre dice, muestra unas circunvoluciones esofágicas en forma de cascanueces, en las que desde luego al atascarse el contenido alimentario causa dolor, ¿no? Que es el síntoma más típico. La manometría tiene también sus características propias de la manometría y propias de lo que valoramos en gastroenterología. El tratamiento, igual que el otro, consiste en descartar otras patologías y lo mismo, supresión ácida, supresión de la contractura muscular lisa, psicotrópicos y también se podría dar toxina botulínica, pero serían más lugares y sitios de inyección que haríamos, ¿no? Entonces es más costoso. El esfínter esofágico hipertenso. El esfínter esofágico inferior hipertenso es otra patología en la cual se dice que puede estar asociado al previo, al esófago en cascanueces. El síntoma más predominante es el dolor. El diagnóstico se puede hacer por la clínica, por manometría, en la que en su característica manométrica muestra que el esófago sí se contrae, sí tiene peristaltismo, pero tiene una presión de reposo del esfínter esofágico inferior eh, muy alta, en realidad, no se relaja, ¿no? El esfínter esofágico. El tratamiento es el mismo. Y este que me parece que es casi el último, la motilidad esofágica ineficaz. La motilidad esofágica ineficaz. El esófago no se contrae, básicamente. Hay ausencia de acetilcolina, por tanto hay ausencia del estímulo que contrae el esófago, contrae la musculatura. Hay presencia de muchos factores inflamatorios. Se está muy relacionado con enfermedades del tejido conectivo, lupus, esclerodermia, con coagulopatía. Entre las manifestaciones clínicas tiene disfagia y tiene reflujo. El diagnóstico se hace por clínica y por alteraciones típicas de la manometría. Que tampoco es necesario que lo memoricen, sino que sepan que, bueno, la manometría sirve para diagnosticar todas estas alteraciones motoras. El tratamiento consiste en dar agonistas colinérgicos, ¿no? Ya que le falta acetilcolina, le falta el estímulo contráctil, le damos algo que sí, bueno, haga que se contraiga la musculatura. O también se puede dar inhibidores de la
acetilcolinesterasa, ¿no? Es enzima que degradaba la acetilcolina. Los trastornos motores del tejido conectivo, estos son trastornos motores secundarios. Entre ellos está la esclerodermia, que es una colagenopatía, como ya habíamos dicho, en el cual produce hipotonía básicamente del esfínter esfágico inferior y también hipomotilidad de los otros segmentos del esófago. Ante esta hipomotilidad y falta de uso, lo que causa es atrofia del músculo liso, ¿no? Todo lo que no se use, o no se alimente, o no se use, empieza a atrofiar. Y bueno, es una afección que afecta al esófago hasta un 80% de los casos. Si alguna vez tenemos un paciente con una colagenopatía como esta, la esclerodermia, hay que preguntar si no tiene síntomas esofágicos. Algunos son asintomáticos, sí, pero otros sí refieren molestias a la deglución y sobre todo prefieren consumir los alimentos de pie. También puede tener pirosis y disfagia. Y bueno, hay que estudiar al paciente de forma integral cuando se trata de esto. Los métodos diagnósticos, de forma general, la radiología puede mostrar dilatación del esófago, ausencia de ondas de contracción, de peristalsis, un esfínter esofágico inferior incompetente. La endoscopía puede reflejar lo propio, dilatación, ausencia de peristaltismo, un esfínter esofágico inferior que no se cierra. La manometría lo propio y la bachimetría busca encontrar si es que hay reflujo. Esto de manera general, no a detalle porque cada enfermedad tiene su propio abordaje. Hay enfermedades metabólicas que sí pueden causar trastornos motores o neuromusculares del esófago, entre ellos la diabetes, que no tienen ninguna característica clínica particular o a ningún otro hallazgo endoscópico o histopatológico particular. Solo se encuentra el patrón típico en un estudio de manometría. Y bueno, pues ante no encontrar otras causas, casi por descarte, se asocia que los pacientes diabéticos pueden tener este tipo de disfagia por diabetes. Otras en las que se ve también el hipertiroidismo, ¿no? Que igual relacionado con los síntomas y las alteraciones manométricas, y descartando otras causas, puede ser la causa de disfagia. La amiloidosis por depósito amiloide en los nervios y músculos, que evita la contracción, y el alcoholismo, que como habíamos dicho ayer, provoca hipotonía del esfínter esofágico inferior y también hipomotilidad esofágica. Muy bien, eso es la clase de hoy. Como habíamos dicho, comprende disfagia, orofaringia y parte de disfagia esofágica. Hemos visto todas las alteraciones neuromusculares, primarias y algunas secundarias. Y el día de mañana, si es que me confirman, pedí a su representante que me confirme si por el feriado vamos a pasar o no. Nos correspondía ver las otras causas mecánicas de disfagia, entre las que vamos a ver estenosis de diferentes causas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y demás. Si es que no hay alguna pregunta, podemos dar por finalizada la clase. ¿Alguna consulta? Muy bien. No olviden hacer énfasis en las cosas que hemos resaltado, que una vez más les digo, no solo para su examen, sino para la parte de evaluación con la que tienen que hacer un paciente, porque la clase es una patología frecuente. Entonces es necesario saber ciertas cosas puntuales del diagnóstico y si no van a ser gastroenterólogos, de la dirección en cuanto al manejo que le vamos a dar o la derivación que vamos a dar al paciente. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana o hasta el día que volvamos a ver, si es que mañana no pasamos por el frío. Luego, doctor.